Que Dios les bendiga. Hoy estudiaremos la ley del pacto. Antes de empezar, lo haremos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Jehová, a colocarla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios nos promete andar en sendas de justicia y nos la brinda no porque la merezcamos, sino porque la esencia de Dios es el amor. El amor de Dios es más grande que el de cualquier padre terrenal, ya que no nos guiará por un mal camino. Dios te brinda calzada segura. Pero ¿qué Dios te puede acompañar? Debes andar en su santa ley. Si quieres que la presencia de Dios vaya contigo, guarda sus santos mandamientos, porque en la perfecta obediencia está la felicidad. Si quieres andar por camino seguro, anda en los mandamientos de Dios. Concéntrate en la ley de Dios y te acompañará el Salvador. Pero para poder guardar la ley de Dios, debes tener amor en el corazón. Si la obediencia a Dios no nace del amor, es inútil. Si tenemos amor a Dios, podremos cumplir todos los requerimientos divinos. Si el amor de Dios mora en nuestros corazones, podremos nuestra vida de acuerdo a la voluntad divina. Tengamos bien en claro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota se cambiará de la ley. La ley seguirá vigente. Cuando Cristo vino a esta tierra, llegó a magnificar la ley de Dios y a cumplir los requerimientos de esa santa ley, ya que el hombre fue incapaz de cumplir. De igual manera, mostró Jesús que cumplir los mandamientos es deber del ser humano. La vida de Jesús es una muestra de su completa obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios no solo es algo externo, es un cambio de corazón, un sometimiento de las intenciones del corazón y una transformación de la conducta humana. Leamos Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Ningún ser humano ni pueblo merecía el llamado, ni tampoco la posición que Dios brindaba. No tenían ningún mérito que los hiciera galardonadores de las bendiciones divinas. No merecía el pueblo de Israel el amor divino. Era un pueblo poco numeroso. Eran tribus esclavizadas. Era un pueblo débil militarmente. No tenían influencias. Basado en todas estas cosas mencionadas, Dios eligió a Israel solo por amor y gracia divina. Tengamos en cuenta la idea de elección. Leamos Isaías, capítulo 56, versículo 7. Dice la palabra de Dios: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios le promete a su pueblo llevarlo a su santo monte, es decir, a formar parte del reino mesiánico. Otra vez Isaías hace referencia a la gloriosa reunión de los que son elegidos por Dios. Dios habla de su casa. Dios deseaba que el templo fuera una casa de oración. Por los judíos lo habían convertido en una cueva de ladrones. Todos los pueblos, si Israel hubiese sido fiel, habrían venido a Jerusalén gente de todas las naciones para adorar a Dios. Es decir, que el fundamento lo colocó Dios y Israel debía mantenerse fiel. Pero debido a sus transgresiones,
Los judíos finalmente fueron rechazados y el templo fue destruido. Las bendiciones que podrían haber sido suyas fueron dadas a los gentiles. Nos gusta que nos llamen el Israel espiritual, no para ser un pueblo exclusivo, no para pensar que somos los únicos que vamos a ser salvos, es para ser canales de bendición y lograr con la ayuda de Dios que otros se salven. Solo algo es seguro: tenemos un mensaje que dar al mundo, y ese mensaje únicamente lo tenemos nosotros, no para guardarlo, sino para darlo a conocer. No es para que seamos un club social que atesora la salvación y la bendición para sí mismo. Debemos decirle al mundo que todos tienen derecho a la redención y todos los seres humanos tienen derecho a la salvación si acuden a los pies de Cristo Jesús. Solo debes tener presente que Dios te eligió a ti y tienes una gran responsabilidad de dar a conocer el mensaje que ya tú conoces, para que otros lleguen al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Haz un plan de trabajo. Diseña estrategias para alcanzar el mayor número de personas. Dios levanta lazos que unen. Leamos Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto siempre ha sido un pacto de gracia. Es un favor inmerecido que solo Dios brinda a todos aquellos que han entrado en una relación estrecha con Dios. La gracia no te da permiso para pecar. Dios estableció el pacto y también la ley. Estas dos van de la mano, son inseparables. Si aceptamos que el pacto es una relación, debes entender que debe existir reglas y deberes que cumplir. El matrimonio tiene reglas. Una empresa tiene reglas. Para que una sociedad permanezca, se deben establecer algunas leyes. Si en el matrimonio alguno de los dos comete adulterio, se rompe los lazos del matrimonio. Si un socio te roba, se pierde la confianza. Esto violaría los principios y las reglas y se terminaría la sociedad o cualquier vínculo. Por ello es importante poner reglas y límites. Solo de esta manera se puede establecer una relación duradera y estable. El pacto que Dios estableció con Israel tenía sus requisitos, que eran parte fundamental para mantener una relación especial que deseaba que fuera estable con su pueblo. Leamos Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Este texto es similar a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. La palabra traducida pedir significa también desear, requerir. Que temas, literalmente que tengas respeto piadoso hacia Dios. En este pasaje se exige reverencia como principio básico en el corazón del Hijo de Dios. La debida actitud hacia Dios es la base de la verdadera religión. Dios invita a su pueblo que ande en sus caminos. Se trata de andar diariamente con Dios en el poder del Espíritu Santo, yendo en pos de la perfección de carácter. Que lo ames. Cuando existe en el corazón el verdadero amor hacia Dios, el hombre que no se entregará por la debilidad a la tentación, es decir, los mandamientos están allí para señalarle su pecado. De la palabra que habitualmente se traduce mandamientos, la raíz verbal significa erigir, establecer. Los principios del decálogo se basan en el carácter de Dios y por lo tanto están firmemente establecidos. Salomón dijo que el guardar los mandamientos es el todo del hombre.
porque expresan el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 22, versículos 36 y 40. ¿Qué sucede cuando escuchas la palabra ley? El juzgado, fiscalía, policía, multas, cámara de seguridad y hasta la cárcel. También se te viene a la mente castigo, pero en el hebreo original la palabra ley significa enseñanza o instrucción. Esto significa todos los sabios consejos que Dios ha dado a su pueblo con el fin de que tuvieran una vida abundante, física y espiritualmente. De esta manera lo escribió el salmista David en Salmo, capítulo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley toca todos los aspectos del estilo de vida de Israel. Toca la agricultura, el gobierno civil, las relaciones sociales y la adoración. Todas las instrucciones dadas por Dios eran para su bien. La tarea de la ley dentro del pacto era brindar pautas para la nueva vida. La ley introduce al ser humano en relación con Dios solo mediante la obediencia, que es por medio de la fe. Con esta ley Israel solo seguía a Dios y no a otros dioses. La ley es dada para no seguir caminos carnales, ni tampoco seguir la voluntad humana. Con la ley de Dios, es decir, con los 10 mandamientos, podían continuar siendo la nación santa de Dios, podían ser un tesoro especial, solo mediante la obediencia incondicional a la voluntad revelada de Dios en todo el ser humano en las áreas de su vida diaria. La ley de Dios es estable e inmutable. Leamos Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. El Señor rechaza de plano la acusación de que pasa por alto el mal. Dios rechaza la injusticia. La santidad de Dios es eternamente constante e inalterable. Precisamente porque Dios no cambia, permanecerán sus propósitos eternos para su pueblo. Quizá Él castigue, discipline o corrija a los suyos, pero hace todo eso con el propósito de que se arrepientan y sean salvos. La ley de Dios es una expresión de su voluntad. La ley de Dios es una revelación de su carácter. Dios hizo un pacto con el hombre, pero se quedó atento a que el pacto diera su cumplimiento. El hombre sabe que Dios no es hombre para mentir. Es decir, que el hombre debe estar seguro que Dios es digno de confianza. Su ley reafirma que Dios es digno de confianza. La ley sirve para librar al hombre del pecado. Leamos Amós, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así como dos personas no caminan juntas a menos que tengan un propósito en común, en vista así también el Señor indica que la relación especial que Él había mantenido con Israel no podría continuar mientras Israel se aferrara de sus iniquidades. ¿Caminarán dos juntos en absoluto si no se conocen? Caminar juntos con Dios no significa algo ocasional, sino un hábito continuo que brota de una relación establecida. Significa un compañerismo basado en una mutua armonía de mente y espíritu. Para que dos personas caminen juntas, deben marchar en la misma dirección. Una verdadera relación requiere armonía. Para ello Dios estableció su ley para que el hombre no tome un rumbo equivocado. El propósito de la ley no es salvar, sino determinar cuál es nuestro deber hacia Dios y también expresar nuestro deber hacia el prójimo. Dios desea que sus hijos lleven un estilo de vida ejemplar a través de su santa ley en medio del pacto. De esta manera,
El más beneficiado es el hombre porque al cumplir la ley de Dios produce felicidad. Si el hombre cumpliera la ley tal como Dios la estableció, no entrarán filosofías extrañas a la creencia humana, ni tampoco falsas idolatrías. En resumen, la ley sirve para que el hombre, a través de la gracia divina, sea transformado y el resultado será una santidad para encontrarse cara a cara con su Creador. Abraham es muy bien conocido por los cristianos. Leamos Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios dice: oyó Abraham mi voz. La obediencia del Padre es aquí presentada como la razón para las bendiciones que vendrían sobre el Hijo. Es también una promesa implícita de que una conducta similar de Isaac traería iguales resultados. Santiago explica que la fe de Abraham, por la cual fue correctamente alabado por Pablo, fue perfeccionada por su obediencia. Eso lo encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 23. Ni la confianza ni la obediencia son completas la una sin la otra. Mi voz. Cada vez que Dios hablaba, Abraham obedecía sin demora. Mis mandamientos. Los mandamientos de Dios se refieren a los preceptos dados por Dios. Un precepto tal, el caminar perfectamente delante de Dios, había sido ordenado a Abraham a la edad de 99 años. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 17, versículo 1. Mis leyes, tanto instrucciones éticas como preceptos ceremoniales y espirituales. Este versículo incluye la mayor parte de las palabras hebreas que se refieren a la ley divina o mandamientos. Abraham los observó diligentemente, ya fuera que llegaran directamente de Dios o que le hubieran sido transmitidos por las generaciones pasadas. Propuso en su corazón obedecer a Dios. Implícitamente, cuando cayó, se dirigió a Dios con el sacrificio de contrición sobre el altar de su corazón. Dejó su tierra natal, ofreció a su hijo, llevó a cabo el rito de la circuncisión, pagó el diezmo. Lo mismo tiene que haber sido cierto con relación a fases de la ley de Dios que no se mencionan específicamente en relación con el relato de su vida. Es decir, que todo lo que Dios registró en Génesis de Abraham, Abraham lo cumplió porque se complacía en obedecer a su Creador. El propio testimonio de Dios dado aquí asegura, por ejemplo, que Abraham fue un fiel observador del sábado, como lo fue en otros asuntos tales como el pago del diezmo. Abraham obedeció fielmente a Dios. Dios observó cómo Abraham cumplía su ley como un estilo de vida. Cada vez que el Señor establecía un pacto, lo único que pedía era la obediencia del ser humano. Aunque todo lo que Dios ofrecía era por gracia, el pueblo debía decidir si le daba la espalda a Dios o lo rechazaba. Si por un lado venían las bendiciones o las maldiciones. Aunque todo es por gracia y Dios daba su ley, nunca obligaba a nadie a que lo siguiera. El hombre tenía libre elección. La salvación es para todos. La gracia es para todos. El amor es para todos. Somos obedientes a Dios única y exclusivamente por haber recibido las bendiciones de parte de Dios. Obedecemos no para ganar las promesas, sino para que las promesas se cumplan. Todo lo que obtenemos lo alcanzamos solo por la fe a través de Cristo Jesús. Terminamos leyendo Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Dice la palabra de Dios: mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Se espera de aquellos que entran en la relación del pacto
que sirvan a Dios con corazón íntegro, que no se aparten para seguir sus propias inclinaciones. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día.